días. Gracias por la masiva asistencia de hoy. Como les comentaba entonces, hoy vamos a dar el cierre a esta serie de actividades que ha venido desarrollando el investigador Jesús Pablos en nuestra facultad. Primero agradecer y destacar que la visita del investigador a nuestra facultad ha sido posible gracias al financiamiento de la universidad y de la facultad con concursos para financiar este tipo de instancias de colaboración internacional. Así que estamos agradecidos a nuestra facultad en el financiamiento de poder contar con esta eminencia en biomateriales. Bienvenido, Jesús. Así que hoy cerramos. Hoy me gustaría nuevamente, las personas que ya lo conocen, pero sin embargo hoy se incorporan nuevas personas, investigadores y estudiantes. Entonces, a raíz de esto me gustaría presentar nuevamente al investigador. Destacar que el doctor Pablos es licenciado en Ciencias Químicas de la Universidad de Burgos, máster en Química Avanzada de la misma universidad, doctor en Microbiología de la Universidad Autónoma de Madrid. Actualmente es académico asistente e investigador de la Universidad Complutense de Madrid. Integra el grupo de investigación de biomateriales inteligentes del Departamento de Química en Ciencias Farmacéuticas de la misma universidad. En su trayectoria de investigación ha colaborado en 10 proyectos, uno de ellos internacional, 20 de asistencia a congresos, ha publicado más de 30 artículos en revistas de alto impacto, 3 capítulos de libros, 5 patentes en España, posee un índice H igual a 15 y aproximadamente 700 citas. Doctor Jesús. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Lo primero, gracias por la asistencia, gracias por vuestra acogida. Ha sido un verdadero placer estar estos días aquí. La verdad que estoy súper agradecido a todos. Y vamos, que ha sido un placer, de verdad, un verdadero placer. Así que muchísimas gracias. Eso lo primero para empezar. Segundo, recuerdo, aquí os dejo a todo el que quiera mi correo electrónico. Sea que algunos habéis podido venir un día, otro, otros todos. Si alguien de verdad quiere el material que he estado impartiendo esta semana, yo estaré encantado de compartirlo con quien quiera. ¿Vale? Solo me tenéis que escribir y yo os lo paso. ¿De acuerdo? Solo quería comentar una cosilla antes de empezar. Veo que hay muchos estudiantes, ayer estuvimos hablando con algunos de vosotros. Solo deciros que los que queráis dedicaros a la investigación y queráis seguir este camino que es duro, no os cerréis tampoco en banda a una temática solo, porque al final probablemente a lo largo de vuestra carrera os tocará trabajar en múltiples campos de investigación. Entonces no os cerréis en banda que solo queremos una cosa y si no lo consigo lo dejo. Yo, por ejemplo, yo he trabajado en múltiples campos. Recuerdo que en mi tesis estudié biodegradación de plásticos agrícolas por bacterias. Luego pasé a trabajar en síntesis orgánica de sondas cromogénicas, fluorogénicas para detección de analitos de interés. De ahí pasé a sintetizar electrolitos sólidos para baterías de litio. Luego he trabajado y trabajo en síntesis de biomateriales. O sea, que no os cerréis en banda. El caso es, poco a poco, ir investigando y ir haciendo cosas. ¿Vale? Ya no me enrollo más. ¿De qué os voy a hablar hoy para terminar esta semana? Os voy a comentar, después de toda la introducción que hemos estado viendo de tipos de biomateriales, conceptos, diferentes formas de obtención, vamos a enfocarlo un poquito más, todo lo que hemos estado viendo, en obtención de nuevos biomateriales con aplicaciones médicas desde el punto de vista de resultados varios de mi grupo de investigación. Entonces vamos a abarcar un poco las cerámicas, polímeros, nanosistemas para infección, para enfocar todo lo que hemos estado viendo estos días. Como ha dicho Andrés, yo estoy en el laboratorio de la profesora María Valles Regí. Como veis, es uno de los mayores referentes en biomateriales a nivel mundial. Tiene más de 800 publicaciones, H-índices 111, más de 55.000 citaciones.
doctora honoris causa por varias universidades. Bueno, es todo un referente en el mundo de los biomateriales y estamos en el grupo de investigación de biomateriales inteligentes, donde las líneas clave de investigación son el diseño de biomateriales para luchar contra el cáncer, osteoporosis, regeneración ósea, infección. Tenemos múltiples campos de trabajo. Yo me voy a enfocar en 3 estrategias que sigue nuestro grupo, que he estado directamente más implicado, que son el desarrollo de biomateriales híbridos para regeneración ósea e infección, el desarrollo de nuevos biomateriales poliméricos de síntesis con aplicación en ingeniería de tejidos y el desarrollo de nuevos bionanomateriales para combatir la infección. Como breve introducción, hay que destacar una serie de aspectos importantes en el desarrollo de nuevos biomateriales y su aplicación en biomedicina. Es decir, hay una gran necesidad de sintetizar materiales alternativos que puedan tratar la problemática de defectos óseos y a la vez, si es posible, poder combatir la gran problemática de la infección. Hay que tener en cuenta que con el paso de los años cada vez hay un índice de natalidad más bajo. Y a la vez la esperanza de vida va a aumentar. De hecho, según un informe de la Organización Mundial de la Salud, tenemos que en 1950 solamente el 5% de la población tiene más de 65 años y se prevé que en el 2050 esto aumente hasta un 16%, envejeciendo progresivamente la población. Tened en cuenta que se estima que en el año 2050 la población menor de 20 años va a ser cada vez más pequeña. ¿Qué ocurre? Que este envejecimiento va a ser la causa o es la causa de un gran número de afecciones. Pérdida de masa ósea, envejecimiento, osteoporosis, problemas asociados con fracturas óseas y todo ello, y lo más importante que comentaba ayer algunos de vosotros, la aparición de un número mayor de infecciones que cada vez son más resistentes a los tratamientos convencionales. Cuando hablamos de bacterias, las bacterias tienen muchos mecanismos para colonizar, para establecerse dentro del huésped y sobre todo para intentar evadir la respuesta del sistema inmune. Pero nos vamos a centrar en uno de los mecanismos de evasión celular más destacables y más preocupantes, que es la formación de biofilm, es decir, matrices o polisacáridos con gran contenido en agua que les permite a las bacterias adherirse de una forma muy eficiente a la superficie y resistir condiciones de desecación, protegerse de la respuesta del sistema inmune, incluso resistir concentraciones muy elevadas de fármacos. ¿Qué ocurre? Que como para tratar estas infecciones que forman biofilm es importante administrar cantidades muy grandes de fármaco, ¿qué ocurre? Que además les vamos a dar a las bacterias la oportunidad de que desarrollen resistencias frente a estos fármacos a los que están siendo tratados. De hecho, las infecciones con formación de biofilm son el responsable del 80% de las infecciones crónicas y recurrentes y tienen una resistencia entre 10 y 1000 veces superior que las bacterias per se a los antibióticos, ya que desarrollan mecanismos muy eficientes de resistencia a estos tratamientos. Cuando hablamos de desarrollo de biomateriales para la aplicación como implantes para favorecer la regeneración ósea, tenemos que tener en cuenta que como consecuencia de lesiones graves, de fracturas, de intervenciones quirúrgicas en las que está expuesto el tejido óseo, pueden llegar a introducirse bacterias que causen una infección ósea. ¿Qué ocurre? Que al final en este tipo de cirugías, este tipo de tratamientos, es difícil el acceso a esas zonas, a esos tejidos. Y entonces la estrategia normal es recurrir a tratamientos antibióticos prolongados en el tiempo, con varios conjuntos de antibióticos de amplio espectro, que normalmente suele ser suficiente para que dentro de la zona del tejido a tratar se alcancen concentraciones efectivas del fármaco. Pero ¿qué ocurre? Que al final esto en muchas ocasiones da lugar a que aparezcan cepas resistentes a estos antibióticos y a la formación de barreras protectoras que son lo que conocemos como biofilms. ¿Qué ocurre? Que esta complicación es bastante seria. Es bastante seria porque lleva a la realización de nuevas cirugías para retirar el tejido infectado y en muchos casos acabamos o recambiando la prótesis o incluso perdiendo toda la pieza ósea. Como sabéis, es muy recurrente cuando hay una operación de implante de cadera,
la infección, que puede llegar a una nueva cirugía, con lo que eso conlleva al paciente, el empeoramiento de calidad de vida e incluso la muerte. O sea que es una cosa bastante seria. De forma que tenemos unas tasas de éxito de en torno al 40-80%, con hasta 50 años de latencia, un 25-30% de recurrencia y lo que hablábamos el primer día, un incremento exponencial de los costes de tratamiento por paciente, con todo lo que eso conlleva para el sistema sanitario. Cuando diseñamos nuevos biomateriales para estas aplicaciones, ¿qué requisitos estamos buscando? Porque cuando te pones a sintetizar un nuevo material, no te pones a sintetizar lo primero que se te ocurre, sino que tienes que buscar una serie de requisitos, una aplicación para poder orientar la idea de síntesis hacia esa aplicación. Si no, es como matar moscas a cañonazos. Si no, no tiene sentido ponerse a sintetizar porque sí. Primero, sean citocompatibles, que no sean tóxicos, no inmunogénicos. Suele ser importante que sean reabsorbibles, que tengan una degradación pausada en relación con la aplicación, que sean biodegradables, que puedan servir de soporte de la matriz extracelular. Suele ser importante que tengan arquitectura porosa, es decir, poros interconectados que van a mejorar mucho la colonización celular de ese biomaterial, una microporosidad que permita la absorción de biomoléculas, macroporosidad para favorecer la angiogénesis, es decir, la vascularización de esos materiales, obtener andenos con elevada porosidad y que tengan poros adaptados al tejido diana. Tenemos que mantener una serie de propiedades mecánicas mínimas, al menos para la aplicación, resistencia a compresión, robustez y, si es posible, tener una buena bioactividad, que sea un material osteointegrador con propiedades osteoconductoras y osteoinductoras. ¿Qué ocurre? Que los implantes metálicos, como hemos visto ya, presentan buenas propiedades mecánicas, es un material citocompatible, pero ¿qué ocurre? Que este material no se va a reabsorber, no es bioactivo y en muchos casos se puede acabar corroyendo, es necesario recambiarlo cada cierto tiempo. Por ello, en este sentido, el uso de polímeros nos da un abanico muy amplio de posibilidades, dependiendo de la naturaleza del polímero, del grado de polimerización, de los grupos funcionales, funcionalizaciones. ¿Qué estrategia, cuál es una de las estrategias que seguimos en nuestro grupo de investigación? La síntesis de vidrios mesoporosos bioactivos. Estos vidrios mesoporosos bioactivos se caracterizan porque tenemos una elevada superficie específica, es decir, son materiales muy porosos que, entre otros aspectos, nos va a servir para poder cargar fármacos en su interior. Su estructura química es flexible, nos permite la incorporación de diversos iones terapéuticos que puedan establecer sinergias de actuación entre la carga de antibiótico y el biomaterial. Y además, los grupos silanol, recordad que cuando hablamos ayer de la síntesis de los vidrios mesoporosos activos, al final vamos a tener una superficie con un montón de grupos silanol. Nos va a permitir que sean fácilmente funcionalizables. Son reacciones de síntesis relativamente sencillas y muy eficientes para aportar a estos vidrios mesoporosos nuevas aplicaciones terapéuticas. Bueno, yo por aquí os voy poniendo citas concretas que son interesantes respecto a los temas que vaya contando. Bueno, aquí tenéis varias imágenes de vidrios mesoporosos. Recordad la cadena tridimensional de grupos silanoles que se van condensando entre ellos para formar la red tridimensional. Como estaba diciendo, estos materiales están densamente polvados por grupos silanol, entonces les va a dar una elevada reactividad en fluidos fisiológicos, formando fácilmente fases de apatitas similares a las formadas en el hueso natural. Esta reactividad va a hacer que el material se vaya degradando y se pueda reabsorber, liberando los fármacos contenidos en su interior. Como decía, además son fácilmente funcionalizables. Por ejemplo, podemos funcionalizarlo con aminas primarias, que va a incrementar sus propiedades terapéuticas. Podemos funcionarlo con una gran variedad de elementos. En este caso hemos seguido tres estrategias diferentes. En la primera hemos sintetizado y caracterizado vidrios mesoporosos
enriquecidos con óxido de estroncio, con el objetivo de obtener andamios en 3 dimensiones de mezclas de estos vidrios mesoporosos con polivinilcol, que son citocompatibles, utilizando para ello unos moldes de poliácido láctico sacrificables para obtener el escafur final. Como veis, al introducir estos cationes, estamos modificando, van a actuar como modificadores de red y vamos a aprovechar las propiedades que le van a conferir al vidrio al introducir estos cationes metálicos. En segundo lugar, hemos estudiado el potencial antibacteriano de andamios de estos vidrios mesoporosos con gelatina entrecruzada con glutaraldehído con un 4% de óxido de zinc como modificador de red en el vidrio mesoporoso. Y además hemos hecho una comparativa cargando estos vidrios con 4 antibióticos ampliamente utilizados, que son el levofloxacino, rifampicina, vancomicina y gentamicina, y hemos estudiado su respuesta frente a cepas bacterianas de E. coli y Ascaris gram negativas y gram positivas. Aquí tenéis las referencias de cada uno de los trabajos y finalmente se han desarrollado también sistemas poliméricos con vidrio y nanopartículas huecas de vidrio bioactivas enriquecidas con hasta un 5% de óxido de cobre para evaluar la citocompatibilidad en células preosteoblásticas y a la vez su potencial antibacteriano al cargar y liberar levofloxacino en presencia de estos iones de cobre como modificadores de red nuevamente en el vidrio mesoporoso. De forma que esperamos ver o veremos cómo la presencia de estroncio en la red de vidrio va a aumentar las capacidades osteogénicas del material final. La presencia de zinc, vamos a tener combinadas las capacidades osteogénicas del zinc y propiedades antibacterianas. Y luego la presencia del cobre, vamos a tener la combinación de propiedades antibacterianas, osteogénicas y angiogénicas. Entonces, la idea es ver qué sinergias hay en la síntesis de estos vidrios con estos modificadores de red y combinar esas propiedades con la introducción de diferentes antibióticos y estudiar un poco si son eficientes en la eliminación de biofilm y, por ende, en la regeneración de hueso. En el primer caso, el procedimiento ha sido bastante sencillo. Se han hecho mezclas del vidrio mesoporoso con el estroncio como modificador de red y polialcohol vinílico. Por otra parte, se ha hecho una impresión 3D de poliácido láctico con una impresora 3D y se ha inyectado la pasta en el molde. De forma que esta plantilla sacrificable la vamos a eliminar con diclorometano, posterior liofilización, para obtener el andamio final de polialcohol vinílico y nuestro vidrio. Posteriormente se han hecho los ensayos in vitro, primero ensayos de citocompatibilidad y citotoxicidad para ver la velocidad y sorprendentemente se observa que a 7 de 10 días obtenemos mayores valores de biocompatibilidad o citocompatibilidad en los andamios con 2,5% de estroncio en su estructura. Además, en los ensayos de expresión genética se observa una mayor expresión en marcadores tempranos de diferenciación celular para las células en contacto con la composición nuevamente 2,5. Vemos que la expresión del ALP de proteína total es mucho más alta en estas composiciones y en la expresión del gen RUN2, que son marcadores muy claros de procesos de diferenciación celular de preosteoblastos a células osteoblásticas. Con lo cual, se ha sintetizado, bueno, aquí tenéis nuevamente la referencia, una serie de andamios con un vidrio mesoporoso con estroncio como modificador de red que va a tener respuesta bioactiva. Se observó que hubo una ralentización en la bioactividad debido al estroncio y al final hemos obtenido materiales citocompatibles que mejoran la capacidad de diferenciación de células preosteoblásticas orientado a la regeneración de hueso. En segundo caso, en los andamios que se prepararon con el vidrio mesoporoso, con el zinc como modificador de red,
Estos se obtuvieron por prototipado rápido cargados con 4 antibióticos. Se hizo una mezcla de policaprolactona con nuestro vidrio, se imprimieron los andamios, se procesó la carga en diferentes disolventes para introducir los diferentes antibióticos en los andamios, y se estudió sus propiedades antibacterianas en términos de lisis bacteriana mediante ensayos en estado planctónico, los halos de inhibición, y se estudió la destrucción de biofilm, que es uno de los aspectos más importantes que estamos buscando. Por ejemplo, aquí os muestro las dinámicas de liberación de los antibióticos en PBS-APH7,4. Vemos que en función del antibiótico tenemos diferentes tipos de liberación de primer orden, más sostenidas, más rápidas, menos sostenidas. Esto de cara a su aplicación final es muy importante conocerlo. Este tipo de análisis, ¿cómo los hacemos? A modo de curiosidad. Normalmente la forma más eficiente de hacerla es utilizar placas Transwell. Las placas, no sé si las conocéis, habéis trabajado alguien con ellas. Bueno, son unas plaquitas similares a los P12, ensayos celulares. Lo que pasa que encima de cada pocillo tenemos otro pocillo con una membrana. La idea es, en el pocillo de abajo, poner nuestro, en este caso, buffer de fosfato fresco, donde se va a ir liberando a través de la membrana nuestro material en un volumen fijo. Nosotros vamos a ir tomando alícuotas en las primeras horas, pues cada media hora iremos tomando alícuotas y añadiendo PBS fresco en el pocillo, iremos determinando la liberación del antibiótico. ¿Cómo lo haremos? Aprovechando alguna de sus cualidades de absorción en ultravioleta, fluorescencia, por ejemplo, el levofloxacino es fluorescente, vancomicina sobre en el ultravioleta. Buscaremos en bibliografía qué cualidades espectrofotométricas tienen esos antibióticos y de esa manera seguir la liberación previa curva de calibrado, como siempre, de nuestro antibiótico para poder conocer la concentración que se libera y la carga máxima de antibiótico que tenemos, porque esto es muy importante saberlo de cara a implantarlo. No es lo mismo que se libere muy rápido, o podemos necesitar que la liberación sea más sostenida y no sea tan rápida, porque de la misma manera que el antibiótico puede ser beneficioso, una liberación demasiado rápida de antibiótico o de iones en el vidrio puede ser contraproducente y puede ser citotóxica. Entonces hay que tener cuidado con estas liberaciones. En general observamos que las dinámicas de liberación teníamos desde la gentamicina, que era muy rápida, hasta la rifampicina, que era una liberación mucho más sostenida en el tiempo. Por lo cual, todos estos datos son muy interesantes tenerlos en la cabeza. Observamos también en los ensayos de formación de halos de inhibición, vimos que se formaban halos de inhibición estables a lo largo del tiempo, en general, con todos los antibióticos probados y con las cepas bacterianas, tanto gram positivas como gram negativas, con lo cual son materiales bastante prometedores en el tratamiento antibacteriano de infección. También se hicieron ensayos de formación de destrucción de biofilms. Aquí os muestro ensayos de confocal. Para hacer estos ensayos simplemente teñimos las bacterias con una sonda fluorescente, teñimos el vidrio también con otra sonda y vemos cualitativamente bacterias vivas y bacterias muertas. Y vemos que cuando tenemos el vidrio sin nada, incluso, sin nada, no mata nada, lo esperable. Cuando introducimos el zinc como modificador de red, bueno, aquí sí vemos un cierto alcance de la eliminación de biofilm, aquí casi nada, aunque esto realmente no sirve para nada, porque un film o lo eliminas completamente o va a volver a aparecer. Pero sí hemos observado que con gentamicina sí que tiene cierta eficiencia, pero con rifampicina, vancomicina, incluso levofloxacino, tenemos una eliminación total del biofilm, con lo cual son resultados muy positivos.
Con lo cual podemos decir, nuevamente aquí tenemos la cita, por si a alguien le interesa, son publicaciones bastante recientes, hemos conseguido diseñar una serie de andamios híbridos polímero, vidrio mesoporoso con zinc como modificador de red, que es capaz de formar aloe de inhibición durante 18 días para aureus y E. coli, inhibe el crecimiento en estado planctónico en presencia de zinc y además es capaz de eliminar casi totalmente o totalmente films performados con todos los fármacos en combinación con zinc. Con lo cual son resultados bastante interesantes. ¿Qué más cosillas? En la tercera parte que os enseñaba al principio, en los andamios funcionalizados con el vidrio mesoporoso con óxido de cobre, ¿qué hemos hecho? Hemos introducido el cobre como modificador de red y luego, aprovechando la presencia de los grupos silanoles, hemos funcionalizado mediante rutas de síntesis bastante habituales con aminopropil trietosilano. Es una funcionalización bastante común en este tipo de materiales, tanto vidrios como nanopartículas mesoporosas. Y luego esta mina libre hemos hecho que reaccione con el 2-metaquiloxietilfosfolilcolina, de forma que estamos creando una superficie cargada, una superficie zwitterónica que en principio debería impedir la adhesión bacteriana. ¿Cómo hemos hecho? Disolver polialcohol vinílico en agua, disolución del polímero, formación nuevamente de una pasta con nuestro vidrio, imprimimos el andamio con la idea de obtener andamios citocompatibles zwitterónicos que inhiben la adhesión bacteriana y además van a favorecer la adhesión celular y su aplicación para regeneración ósea. En cuanto a los ensayos de citocompatibilidad, bueno, hemos observado que los materiales presentan cierto grado de citocompatibilidad y luego, cuando hemos ensayado los andamios funcionalizados con los zwitteriones, hemos observado mejores valores todavía de citocompatibilidad en estos materiales. Con lo cual, nuevamente tenemos una para atrás. Gracias. Hemos creado una serie de andamios con un vidrio con cobre como modificador de red que mostraron valores de proliferación bastante buenos y, bueno, no entro en mucho detalle, si alguien tiene interés puede ir a la publicación, pero sí hemos visto que hemos podido optimizar el contenido de cobre para estimular la proliferación celular. Aunque no lo he puesto aquí, en ciertos resultados, si tenemos un exceso de cobre, se producen citotoxicidades. Si tenemos demasiado poco contenido de óxido de cobre, es decir, de cobre en un modificador de red, los efectos no se ven demasiado, entonces se tuvo que optimizar la cantidad de cobre en el andamio para obtener unos valores óptimos de proliferación. También se sintetizaron nanopartículas de vidrio huecas. El método de síntesis, aunque no lo conté ayer, es bastante similar a la obtención de nanopartículas mesoporosas radiales o a la obtención de vidrio. Bueno, hay unas pequeñas variaciones en la síntesis, pero son síntesis relativamente asequibles. No hay mucha variación a la hora de hacer un vidrio mesoporoso activo. Hemos integrado estas composiciones con cobre en las nanopartículas y hemos cargado el danofloxacino. Se observó que estos nanosistemas funcionaban muy bien desde el punto de vista de citocompatibilidad. Los ensayos en estado planctónico fueron satisfactorios. ¿Sabemos todo lo que es un ensayo planctónico? ¿Sí? ¿No? ¿No? A ver, son ensayos que se hacen con poblaciones controladas bacterianas de concentraciones diluidas hasta más concentradas en placas en P96. Entonces, ¿qué se hace? Se inyecta una población perfectamente conocida de bacterias en concentraciones crecientes y se van inyectando concentraciones pequeñas de soluciones con nuestros nanosistemas. Se incuban durante 24 horas a 37 grados y luego estas mezclas de material y población bacteriana se inyectan en placas Petri y se siembran. Y se observa
el crecimiento a 24 horas después en esas placas Petri en función de no tener material, tener más material. Así podemos evaluar si tenemos alguna concentración que no es bactericida o hasta qué límites de concentración podemos añadir el elemento bactericida. O si directamente no hace nada y las bacterias crecen igualmente independientemente de que tengas tu biopolímero, tu biomaterial o no. Vale, pasado este inciso, vimos que era bactericida y se producía una destrucción del biofilm de manera eficiente, mucho más eficiente incluso que cuando estábamos en los andamios con los vidrios mesoporosos. Con lo cual, hemos observado que también es una muy buena aproximación. No sé, lo que os decía, que quien quiera luego las diapositivas yo se las paso, ¿eh? O sea, que no os preocupéis, que quien quiera yo se lo paso todo. Con lo cual, hemos visto que en los nanosistemas de elevada porosidad, distintos tamaños de poro y con la estructura hueca, tenemos buenos valores de citocompatibilidad, similar al control 3D, un efecto antibacteriano sinérgico que obtenemos por acción del nanofloxacino y los inoscobro, y hemos también observado que la liberación de antibiótico va a depender del contenido de cobre. Entonces hemos optimizado todos los sistemas para obtener una liberación óptima y una respuesta biológica óptima. Pasamos a otra de las estrategias del grupo, que aquí es donde estoy yo más implicado. Os muestro un par de artículos que he publicado no hace mucho, el año pasado y este año. Y otra de las estrategias que yo he planteado en el grupo de trabajo es obtener, por una parte, nuevas mezclas de materiales que tengan una posible aplicación en la ingeniería de tejidos, que se puedan obtener de una manera sencilla, porque a veces, no por sintetizar el mejor biomaterial, si es muy caro de obtener y muy costoso, al final tampoco es tan beneficioso, por muy bueno que sea, porque la empresa no te lo va a comprar, se te va a quedar en el laboratorio. Entonces, a veces está bien explorar otras alternativas que sean sencillas, baratas y fácilmente escalables a nivel industrial para ver su aplicación. Entonces, ¿qué pensamos? Pues hacer mezclas de bien conocida la policaprolactona con polietilengcarbonato, todo ello comerciales, y ver su respuesta in vitro a células prostoblásticas y células mesenquimales humanas. La PCL ya la conocemos bien, polímero biocompatible por excelencia, pero que tiene diversas pegas. Es ligeramente hidrofóbico, su degradación in vivo es muy lenta, muy pausada, puede tardar un montón. Entonces, ¿qué es la idea? Intentar modificar esas propiedades físico-químicas de la policaprolactona para que podamos modular su tasa de degradabilidad en el organismo, podamos modificar o modular su hidrofilia, manteniendo sus propiedades de biocompatibilidad, o al menos que sean similares en términos de citocompatibilidad y de diferenciación celular a osteoblastos. Y la otra estrategia que tenemos en mente, ahora os hablaré de todas ellas, es sintetizar nuevos materiales a la carta mediante polimerización radical fotoniciada. De esto os comentaba algo ayer. Una manera muy versátil de obtener diferentes biomateriales poliméricos es obtenerlos mediante polimerización radical, en este caso fotoniciada, para luego poder extender esta investigación. Sabéis que hay muchas impresoras 3D que se usan mucho en biotintas, donde tenemos mezclas de monómeros acrílicos, metacrílicos, polimerizables mediante polimerización radical fotoniciada, en los cuales vamos pitando las capas de andamio y vamos irradiando con otro accesorio y polimerizamos a la vez que pintamos. Es una de las estrategias que se usan mucho ahora, habéis leído seguro, el tema de biotintas, que imprimimos scaffold, irradiamos, imprimimos las células en el interior, imprimimos otra capa de material, irradiamos y se van inyectando las células a la vez. Es una estrategia. Entonces, esto es una buena manera de tener una prueba de concepto de obtención de este tipo de materiales mediante polimerización radical fotoiniciada, porque además es muy versátil. Casi, si la prueba de concepto funciona, que funciona, podemos hacer todo tipo de materiales a la carta, podemos sintetizar de manera relativamente sencilla todo tipo de comonómeros, tanto acrílicos, metacrílicos, vinílicos, con las funcionalidades que nosotros deseemos para conferir a nuestro material las propiedades que queramos darle.
de una forma bastante sencilla. De forma que en vez de tener materiales activos absorbidos en el material, lo vamos a tener enlazados covalentemente, copolimerizados con los comonómeros que van a dar la forma del biomaterial. Esa es un poco la idea. ¿Qué recurrimos aquí? Pues nos basamos en gelatina, la gelatina de cerdo, biopolímero natural, ampliamente utilizado. ¿Y qué hicimos? Lo modificamos químicamente con grupos metaquilato. La verdad que en los últimos años es uno de los monómeros, polímeros, realmente es un monómero y un polímero a la vez, más ampliamente utilizados para hacer biomateriales por su versatilidad a la hora de poder entrecruzarlo y poder copolimerizarlo con otros elementos. Y aquí hemos hecho una serie de copolímeros y hemos estudiado su potencial aplicación en ingeniería relacionada con el hueso. Sobre todo más orientado a hueso blando, que lo comentábamos ayer. Esto valdría más probablemente para cartílago, probablemente. En cuanto al primer trabajo que os mostraba, los polímeros que utilizamos como biomateriales tienen que tener un conjunto de características que nos permitan un aumento de la adhesión celular junto con una buena compatibilidad a lo largo del tiempo en su posible uso como implante. ¿Qué estrategia hemos seguido aquí? Usar mezclas de polímeros biocompatibles de forma que nosotros podamos modificar a la carta diferentes propiedades que sean importantes en términos de su biocompatibilidad y su posterior uso en implantes en regeneración ósea. ¿Qué hicimos? Preparamos mezclas de forma sencilla, usando dos polímeros comerciales, PCL, polietilengcarbonato, son baratos, los podemos encontrar fácilmente y no están estudiados. Entonces los mezclamos, hicimos disoluciones de mezclas de ambas en diferentes porcentajes, como veis aquí. En este caso los utilizamos por casting a temperatura controlada para obtener siempre el mismo espesor en todos los materiales. Ya sabemos que la PCL es uno de los polímeros sintéticos más populares, biodegradable, utilizado en todo tipo de dispositivos, pero lo que hemos dicho, baja degradación y relativamente hidrófobo, relativamente. Y el polietilengcarbonato es otro polímero biocompatible que se está empezando en estos años a usar bastante. Y diferentes polietilengcarbonatos con diferentes funcionalizaciones, pero está surgiendo en estos años como una alternativa biodegradable con una rápida bioabsorción in vivo mediante degradación enzimática y biocompatible. Pero ¿qué ocurre? Que tiene muy malas propiedades mecánicas, da muy malos materiales, muy blandos, se arrugan mucho y es muy difícil procesarlo. No es sencillo. ¿Qué hicimos? Bueno, hicimos este tipo de mezclas, evaluamos sus propiedades térmicas mediante análisis termogravimétrico, observando una buena compatibilidad en la preparación de estas mezclas y con unas buenas propiedades térmicas en términos de su temperatura T5, su temperatura máxima, y confirmando la buena compatibilidad de las mezclas en todos los casos. Mediante calorimetría diferencial de barrido también observamos nuevamente una buena compatibilidad en las mezclas, en ambos polímeros, y vimos cómo la temperatura de melting de la PCL disminuye ligeramente al aumentar la cantidad de polietilengcarbonato en la mezcla. De esta manera pudimos caracterizar térmicamente todas las mezclas para evaluar su buena compatibilidad, porque hay muchas veces que si intentamos hacer mezclas pueden salir, pero hay que evaluar si esas mezclas son compatibles. No se forman segregaciones de fases, no tenemos cada polímero por un lado, aunque visualmente parezca que están mezclados, eso es muy importante porque entonces no vale para nada. Si no hay una mezcla homogénea de todos los polímeros en la mezcla, no nos vale. Hay que cerciorarse muy bien de que los dos polímeros son compatibles. Y lo más interesante de todo ello es que hicimos una serie de experimentos de hidrólisis alcalina donde fuimos capaces de observar la buena variabilidad de la degradación de las mezclas. Desde solo PCL, donde en una hidrólisis alcalina de disoluciones de hidróxido de sodio 1 molar, mediante la pérdida de peso, vemos que con PCL, pierde muy poquito a 90 o 100 horas, pero vemos como la adición progresiva
de distintas cantidades de polietilengcarbonato es capaz de disminuir y acelerar esa degradación hasta el polietilengcarbonato solo, que se degrada muy rápido. Además, evaluamos la variación de la hidrofilia del material mediante ángulo de contacto y vimos que la adición de cantidades crecientes de polietilengcarbonato a las mezclas es capaz de disminuir drásticamente los valores de ángulo de contacto para obtener materiales con carácter más hidrofílico. En cuanto a la vialidad celular, hicimos experimentos de vialidad celular con células perostoblásticas y en general observamos en todos los casos a 1 y 7 días buenos valores de vialidad celular. No vimos indicios de citotoxicidad en ninguno de los materiales, ya que este parámetro es esencial para evaluar la biocompatibilidad del biomaterial. En general hemos observado una muy buena respuesta celular, tanto en viabilidad como en proliferación. En todos los casos hemos evaluado las respuestas teniendo como blanco la policaprolactona sola, que es biocompatible por excelencia. También utilizamos en este trabajo células mesenquimales humanas, que son células bastante más delicadas de trabajar con ellas, son bastante más caras, pero le dan un aporte bastante interesante al trabajo para su posible aplicación in vivo. Y vimos que también había una buena respuesta de proliferación utilizando estas células mesenquimales humanas en los casos que seleccionamos. En este caso no estudiamos todas las mezclas, solo estudiamos las más representativas en su respuesta con las MC3, debido pues, a que trabajar con las células mesenquimales no es fácil, son muy caras y son ensayos muy delicados. También hicimos ensayos de diferenciación, prostoblastos, astoblastos, y en todos los casos vimos buenos valores de diferenciación, tanto en ensayos de diferenciación como de mineralización para MC3, y para las células mesenquimales humanas también vimos valores bastante aceptables, en todos los casos muy similares. Con lo cual, observamos que esta prueba de concepto de este tipo de mezclas puede aplicarse para el tipo de aplicación de regeneración ósea. Y nos abre muy buenas posibilidades a poder variar el tipo de policarbonatos en las mezclas y poder introducir otro tipo de polímeros, otro tipo de mezclas para poder obtener otro tipo de propiedades. En cuanto a la otra estrategia de sintetizar nuevos materiales mediante polimerización radical fotoiniciada, acaban de aceptarlo hace 2 o 3 semanas, todavía no está online, pero estará. La estrategia fue partir de gelatina de cerdo, es barata, se trabaja bastante bien con ella, pero tiene la pega que se degrada muy rápido. Luego, si hacemos un scaffold, eso no tiene propiedades mecánicas, es un poco... Y si lo queremos entrecruzar, o utilizamos glutaraldehído, pero el glutaraldehído no está nada bien visto en biomedicina, de hecho en muchos países se considera tóxico, entonces, bueno, depende de países, pero no es lo más adecuado. Y si utilizamos, por ejemplo, otro entrecruzante como la genipina es hipercarísima, es muy cara, con lo cual, buscando, encontramos que es muy fácil funcionalizar esta gelatina con una reacción muy simple con anhidro metaclínico a pHs básicos, con la idea de mantener por encima del punto isoeléctrico nuestra gelatina para que a la hora de funcionalizamos primordialmente las aminas formando metacrilamidas. Es verdad que se puede formar algún metacrilato por ahí, pero bueno. Este producto simplemente se purifica mediante diálisis con una membrana de diálisis de tamaño de 14 kilodaltons para asegurarnos que sale fuera todo el ácido metacrílico, fragmentos de pequeño peso molecular que no nos interese tener, y luego posteriormente la liofilizamos, de forma que con estas condiciones somos capaces de modular bastante bien el grado de metacrilación de nuestro monómero polímero funcionalizado final. ¿Y eso en qué va a influir? En el grado de entrecruzamiento que vamos a tener a posteriori con ese biomaterial, más entrecruzado, menos entrecruzado. Y esas propiedades van a ser bastante importantes a la hora de evaluar
es su respuesta celular. Joder. Vamos para atrás, para adelante, una más, para adelante, otra más, ahí. Con el proceso de obtener biomateriales basados en copolímeros utilizamos otros comonómeros biocompatibles para estudiar el efecto de la sinergia de la presencia de estos comonómeros en estos materiales. ¿Y qué hicimos? Pues intercruzar la gelatina con otros comonómeros biocompatibles por excelencia, archiconocidos por todos. Hidroxitilmetacrilato, el EMA y vinilpirrolidona. Dos monómeros biocompatibles, muy probados, con sus ventajas y sus pegas. El EMA ventajas es súper biocompatible, poliema se usa en lentes de contacto, pero con la pega que inhibe la adhesión celular. Y eso es un problema. Pero aún así merece la pena probarlo. La vinilpirrolidona, otro monómero biocompatible por excelencia. Lo único que quizás sus propiedades mecánicas son un poco peores porque da mucha rigidez a los sistemas. Materiales solo de polivinilpirrolidona pues son muy rígidos, muy frágiles y no funcionan muy bien. Con lo cual se planteó hacer una serie de homopolímeros, copolímeros y terpolímeros basados en copolímeros vinilpirrolidona EMA con los diferentes grados de metacrilación. Se hizo en moldes de teflón, utilizando diferentes cantidades de los comonómeros, radiación ultravioleta, 365 nanómetros, utilizando el Iracur 2959, que es el fotonizador que se utiliza de manera habitual en biocosas, pues es biocompatible, además es muy barato y nos aseguramos que no estamos introduciendo nada citotóxico al sistema. Obtenemos materiales con buenas propiedades, hidrogeles con buenas propiedades mecánicas. Aquí tenemos una foto. Y lo siguiente que queríamos hacer es intentar aproximar la porosidad que podemos darle mediante impresión 3D de una manera bastante sencilla. Como esto lo hacemos en disolución acuosa, congelamos, liofilizamos, vamos a ser capaces de obtener scaffolds con arquitectura 3D con porosidad interconectada. Es verdad que es una porosidad al azar, pero nos vale. Es una porosidad que nos vale. Vimos que fuimos capaces de tener valores de hinchamiento muy elevados en todos los casos. Incluso probamos a hacer los ensayos de hinchamiento en PBS y en alfamen, es decir, el medio de crecimiento celular habitual utilizando los celulares para poder tener todas las condiciones lo más aproximadas a la realidad. Y vemos que aunque en el caso de PBS y alfamen disminuye, tenemos valores en torno a un 800% de hinchamiento, con lo cual tiene un carácter hidrofílico más que suficiente para tener una buena difusión de nutrientes, de difusión de células, etc. La porosidad interna la evaluamos mediante espectroscopia electrónica de barrido y observamos nuevamente que tenemos unas porosidades adecuadas de en torno a 100 micras aproximadamente para arriba, que son adecuadas para que las células puedan introducirse dentro y estar a gusto. Esto es muy importante porque hicimos unos ensayos de degradación enzimática utilizando colagenasa para comprobar cómo la presencia de estos terpolímeros es capaz de retrasar la degradación con el tiempo frente a los monómeros, a los polímeros con solo gelatina. Con lo cual esto nos abre la posibilidad de poder modular la velocidad de degradación enzimática en el organismo en función de usar un copolímero, un terpolímero, con diferentes concentraciones. Con lo cual podemos hacer un poco a la carta el tipo de material que queramos en relación con su degradación en el organismo. Además, mejoramos bastante sus propiedades mecánicas. Si hacemos un estudio de reología de todos estos materiales, vemos que tener los diferentes copolímeros aumenta bastante el módulo elástico de estos biomateriales. Con lo cual, estamos mejorando sus propiedades mecánicas, sus condiciones de degradación enzimática, manteniendo su biocompatibilidad, como veremos ahora. Vemos que en general todos los materiales son muy biocompatibles y en particular
tenemos muy buenas viabilidades, valores de viabilidad en los terpolímeros, que es la principal novedad de este trabajo. Además, tenemos unos valores de diferenciación celular excelentes, bueno, bastante buenos en relación con la gelatina metaquilada sola. Aquí tenemos unas imágenes de confocal de los diferentes andamios colonizados por células osteoblásticas. Vemos aquí los núcleos, el andamio está por aquí también y vemos que hay una buena conexión celular con estos andamios, buena proliferación y buena diferenciación, con lo cual se presentan como muy buenos candidatos como biomateriales con aplicación en ingeniería de tejido óseo. Y finalmente, la otra punta de lanza del grupo de investigación es la síntesis de nanopartículas mesoporosas de sílice, de los campos más importantes dentro de nuestro grupo de trabajo, con aplicaciones muy variadas en tratamiento de infección, propiedades osteogénicas, tratamientos anticancerígenos, la lucha contra bacterias multiresistentes. Ahora mismo estamos desarrollando un montón de ideas nuevas para elaborar nuevos nanosistemas para evitar el uso de antibióticos, pero que sean capaces de luchar contra el biofilm, contra la erradicación de biofilm en gran positivas y en gran negativas. Entonces aquí os he puesto pues algunos de los principales ejemplos. ¿Cómo se obtienen estas nanopartículas mesoporosas de sílice? Normalmente se usa el método de Stover modificado, pero básicamente vamos a utilizar un agente tensioactivo, normalmente el citatobromuro de cetil trimetilamonio, como agente director de estructura, y como precursor de sílice el TEOS, que os sonará a la fuente de sílice que utilizamos en la síntesis de vidrios mesoporosos y vidrios activos. Mediante una ruta de síntesis relativamente sencilla y posterior eliminación del surfactante podemos obtener nanosistemas mesoporosos de sílice con un tamaño de poro controlado. Es una síntesis muy versátil porque nos permite controlar muy bien el tamaño de poro, la estructura de poro. Podemos tener poros radiales, poros hexagonales, dependiendo de la aplicación que vayamos a tener luego, es relativamente sencillo. Además, bueno, aquí os he puesto las referencias más relevantes del grupo. Estos nanosistemas son uno de los nanosistemas más prometedores como vehículos transportadores debido a sus propiedades estructurales. Nuevamente, estos grupos silanoles permiten una funcionalización sencilla y súper versátil. Por ejemplo, funcionalización con dendrímeros, funcionalización con grupos carboxílicos, que luego podemos cargar la nanopartícula con antibiótico y luego podemos activar estos grupos carboxilato, o sea, estos grupos de ácido carboxílico vía EDC, es decir, diciclohexilcarbodimida y nitroxazocinimida, para luego funcionalizarlos, en este caso con concavalina A, pero estamos funcionalizando con proteínas, con enzimas, con péptidos, con aptámeros, con un montón de elementos que van a ser fácilmente identificables por los sistemas biológicos, en este caso bacterias o el organismo, para la aplicación que nosotros queramos obtener. Con lo cual, todo esto nos abre un amplio abanico de aplicaciones, debido a que uno de los grandes problemas es la infección, de forma que con estos sistemas vamos a poder tener un amplio espectro de propiedades antimicrobianas, desde liberación de antibióticos, muy importante el targeting, poder diseñar nanosistemas que sean capaces de ir dirigidos a las membranas bacterianas de manera selectiva, para tratamiento anticancerígeno. Por ejemplo, ahora se está usando mucho algo que os comenté ayer, nanopartículas magnéticas que sean capaces de, mediante hipertermia, poder focalizar su acción contra células tumorales mediante aumentos drásticos de temperatura. Y sobre todo
aparte de la gran capacidad de carga, manteniendo una muy buena biocompatibilidad. Creo que no sé dónde me he ido. ¿Me podéis ir para atrás? ¿Para adelante? Vale. En este caso se sintetizaron una serie de sistemas de nanopartículas para tratamiento de infección bacteriana, cargando diferentes antibióticos para luchar contra el biofilm. Este fue uno de las reviews más importantes de todo lo que han ido realizando nuestro grupo de investigación. Y se observó, esto es uno de los resultados más chulos que me ha parecido poner, más relevantes, que fuimos capaces de, teniendo la superficie cargada con los dendrímeros de la nanopartícula, somos capaces de tener un targeting eficaz. ¿Ves? Aquí tenemos con confocal, fotos de E. coli, y vemos cómo tenemos un targeting selectivo para que introducir o producir una internalización de nuestro nanosistema dentro de la bacteria y poder luego a posteriori eliminarla. Claro, aquí solo tenemos el sistema de targeting, no tenemos ningún sistema antibiótico dentro, pero si nosotros cargamos un antibiótico eficaz contra estas cepas bacterianas, vamos a poder matarlas una a una, de forma selectiva, con un targeting muy eficaz. Además, en este siguiente tipo de sistemas aprovecho esa arquitectura para introducir una serie de cationes, como el zinc y la plata, para además tener una propiedad dual. Es decir, además de tener una propiedad antibacteriana, tener un efecto osteogénico, es decir, promover la regeneración ósea. En estos sistemas observamos que tenían capacidades antibacterianas, es decir, aquí un ensayo de bacterias vivas, bacterias muertas, y vimos que estos nanosistemas eran capaces de producir la diferenciación de osteoblastos. Aquí tenemos unas imágenes de diferenciación de perosteoblastos a osteoblastos con estos sistemas. Con esto quiero mostrar que estos nanosistemas de nanopartículas mesoporoidales de sílice son muy versátiles. Podemos funcionalizarlos a la carta con sistemas que puedan favorecer un targeting dirigido a la membrana bacteriana, y además podemos introducir otra serie de elementos que favorezcan mediante sinergias, propiedades osteogénicas, potenciar sus propiedades antibacterianas de una manera relativamente sencilla. ¿Qué más cosas estamos haciendo ahora? Ya para ir terminando, ahora mismo tenemos una serie de proyectos nuevos en curso y simplemente como curiosidad estamos trabajando con el Hospital 12 de Octubre de Madrid para sintetizar nuevos nanovehículos en la lucha de una enfermedad que se llama la hemotocrosis, es decir, cuando el organismo no es capaz de eliminar el hierro eficientemente, se producen acumulaciones de hierro en el hígado y eso es bastante peligroso. Entonces, estamos aprovechando de un medicamento que ha desarrollado el hospital y estamos ahora mismo intentando sintetizar un nanosistema que sea capaz de vehiculizar ese medicamento por todo el torrente sanguíneo, aguante la agresión del torrente sanguíneo, la agresión de glóbulos blancos, y pueda llegar al hígado más o menos intacto para poder anclar el hierro y luego eliminarlo libremente hacia afuera, en forma de complejo con nuestro nanosistema. Y por otro lado también nos han concedido a una de mis compañeras, formamos un consorcio, un grupo de 4 personas en este proyecto, fondos de la Comunidad de Madrid con la Unión Europea para obtener nuevos materiales disruptivos bidimensionales en 2 dimensiones basados en óxido de grafeno, con diferentes propiedades orientadas hacia la infección, hacia propiedades osteogénicas, etc. Intentar adaptar todo lo que estamos haciendo con nuevos materiales bidimensionales, 2 dimensiones, que parece que son bastante prometedores en todos estos campos. Entonces, estos son un poco, a grosso modo, los campos de investigación que actualmente estoy desarrollando con mi grupo.
y bueno, es la foto de todos los días, así que muchísimas gracias por su atención y estoy a su disposición para cualquier cosa. Gracias, Jesús. A continuación, bueno, como ya los asistentes conocen, a continuación viene la tanda de preguntas de parte de ustedes. Levante la mano alguna pregunta que haya quedado por ahí dando vuelta. Por allá. Hola, de nuevo. Muy buenas. Ya. Me percaté de algo, que la mayoría de los metales utilizados tienen un estado de oxidación +2. Uh-huh. ¿Qué tiene que ver el estado de oxidación en, digamos, la estabilidad o la biocompatibilidad dentro del organismo? Porque la mayoría de esos metales son estables en ese estado de oxidación +2, excepto la plata. La plata, su estado de oxidación más estable es 1. Entonces, ¿se puede explicar desde el punto de vista electrónico, quizás? Hombre, a ver, desde el punto de vista electrónico yo creo que no hay demasiados cambios, excepto en la plata. La plata sí es verdad que la plata es uno de los elementos más puñeteros porque se reduce muy fácilmente, se puede oxidar muy fácilmente. En cuanto al estado de oxidación, hemos escogido esos porque está descrito en la bibliografía que tienen propiedades osteogénicas, propiedades antibacterianas. Entonces, los estados de oxidación realmente son los estados de oxidación más estables de esas especies en particular, pero en principio no debería haber ninguna influencia quitando la plata, pero ya no por su estado de oxidación, sino porque su estado de oxidación puede cambiar fácilmente por efectos externos, que es otra cosa ya. Entonces, ¿se utilizan esos metales netamente porque son los más estables para estar en ese medio? Hemos comprobado que sí. Por ejemplo, el cobre 2. Uh-huh. O el De hecho, zinc. el cobre 1 realmente es muy poco estable. De hecho, es poco probable que el cobre se reduzca. Tiene que estar en condiciones muy específicas. Es muy raro y tiende a bismutarse muy rápidamente. Sí. Entonces, realmente no está en ese estado de oxidación de manera normal. Y el zinc tiende a ser estable. O sea, tanto el cobre como la plata y el zinc son considerados un poco inertes. Entonces, es como debido a eso que se utilizan en estas aplicaciones. Sí, son metales estables. Sus estados de oxidación no van a variar fácilmente y aparte tienen ese tipo de propiedades, con lo cual se utilizan bastante. La idea es poder aproximar esas propiedades a utilizarlos como modificadores de red en el vidrio. Entonces, por eso se usan. Como por ejemplo el zinc, porque el zinc tiene su capa de valencia completa en estado de oxidación 2. Muy bien. Entonces eso lo hace muy estable. Ya, es como eso. Muy buen aporte. Bueno, ¿se escucha? Sí. Sí. Mi nombre es Carlos Godoy, soy profesor de histología aquí en Ciencias Médicas. Felicitaciones por la presentación, muy novedosa su línea de investigación. Mi pregunta es, bueno, en el contexto de la histología, pensando que todos los tejidos, o sea, los tejidos tienen diversa composición. Una cosa es la matriz, por ejemplo, del cartílago, otra es la matriz extracelular del tejido óseo. ¿Cómo es el proceso de búsqueda del biomaterial, pensando en la restauración de una lesión? ¿Cómo son los primeros pasos para encontrar este biomaterial que podría ser viable en la reparación de una lesión? No sé si Sí. se entiende. Yo hablo desde mi punto de vista. De mi punto de vista, normalmente una de las primeras búsquedas bibliográficas es evaluar un poco cómo está el estado del arte. Si, normalmente tú ya tienes un campo de trabajo en el que has trabajado, tienes experiencia de diferentes como números. Lo siguiente es buscar algo de bibliografía, a ver si hay algo hecho de esos temas o puede merecer la pena. Y luego, el siguiente paso es experimentar con los diferentes comonúmeros para intentar establecer unas pruebas de concepto a ver si la idea que tienes en la cabeza funciona.
Luego, normalmente yo siempre me gusta buscar qué aplicación busco. Y en función de la aplicación que yo necesito, intento sintetizar los comonómeros que puedan tener esa necesidad. Por ejemplo, a la hora de diseñar el biomaterial con la gelatina metaquilada, a mí me interesaba mucho tener un biomaterial natural que fuera fácilmente funcionalizable. Entonces me puse a buscar. Y encontré que uno de los más versátiles son las gelatinas de cerdo, que son baratas, y la síntesis no es demasiado compleja. Es un poquito laboriosa, lleva un poquito de tiempo, y además hay nuevos métodos de funcionalización donde se optimizan mucho las condiciones de síntesis para poder obtener grados de metaquilación altos, bajos, un poco a la carta. Por otra parte, yo conozco las propiedades biocompatibles de diferentes comonómeros y se me ocurrió intentar compaginar todos estos comonómeros para intentar buscar unas mejores propiedades mecánicas, unas buenas propiedades de hinchamiento, y poder variar las degradaciones de estos materiales. Sabiendo todos esos puntos, pues te lanzas a experimentar con diferentes tipos de copolímeros, pero siempre teniendo en mente la forma de obtener esos materiales. Por ejemplo, para mí es muy importante mantener el sistema de obtención de materiales mediante fotopolimerización radical, porque luego es escalable a la fotoimpresión 3D, y te da la oportunidad de poder después sintetizar otro tipo de comonómeros que sean biocompatibles con otras propiedades mediante métodos de síntesis sencillas, como cuando sintetizamos ondas fluorescentes, polimerizables. Las sintetizas a la carta, ¿para qué? Para detectar un contaminante en específico. Por ejemplo, se me ocurre un ejemplo, aunque no tiene nada que ver con los biomateriales. Me acuerdo en una estancia postdoctoral que estuve en la Universidad de Burgos, cuando me contrataron, mi tarea era diseñar un sensor de explosivos. No sé cómo, lo tienes que hacer. Y a base de la bibliografía te das cuenta de qué moléculas pueden detectar explosivos o qué tipo de complejo se puede formar, qué tipo de interacción existe. Y a partir del estudio del tipo de interacción, tú diseñas una molécula orgánica que pueda simular ese tipo de complejo. Entonces yo creo que lo mejor es tener una aplicación en mente e intentar diseñar a la carta lo que necesitas para que se produzca esa aplicación en base a tus conocimientos, o también, es verdad, aquí tampoco hay que lanzar la campana al vuelo, en función de lo que tengas en el laboratorio muchas veces, porque no siempre puedes hacer lo que tú quieras, te tienes que ceñir a lo que tienes en el laboratorio o al dinero que tienes para comprar, no siempre se puede hacer todo lo que tienes en la cabeza. Entonces, bueno, un conjunto de todo eso. No sé si te he respondido. Muchas gracias, profesor. ¿Preguntas? Hola. Hola, muy buenas. Noté durante la presentación de que las bacterias con las que se estudió fueron Escherichia coli y Sphingomonas aureus. Staphylococcus aureus. O sea, eso, Staphylococcus aureus. Mi pregunta es si es que el equipo ha pensado en utilizar otro tipo de bacterias para estudiar, y si es así, ¿cuáles son los parámetros que se utilizan para eso? Pues mira, se han pensado otras bacterias, pero se utilizan como rutina esas dos en el grupo, porque son las bacterias más habituales, tanto gram positivas como gram negativas, y son las que trabaja habitualmente los hospitales que nos suministran las cepas bacterianas. Sí. Entonces, en principio sí que puede haber otras, pero yo particularmente solo he trabajado con esas dos, que son las más referentes desde un tipo, son las más comunes y, digamos, las más habituales. Muchas gracias nuevamente. Muchas gracias. Esta vez tengo dos preguntas, pero más relacionadas con el futuro. Conozco varias metodologías de implante clínico ya de andamio, de scaffold. Me interesa saber cómo ustedes tienen pensado, porque me di cuenta que tiene una versatilidad, la impresión 3D te propone esta versatilidad de crear diferentes estructuras, arquitectura, morfología, ¿cierto? ¿Qué tienen pensado ustedes a futuro, un caso preclínico, clínico? O ya pasarlo.
Estamos en negociaciones para hacer in vivo con los materiales de gelatinas metaquiladas y copolímeros. Eso estamos en ello. Tenemos pensado hacer un ensayo in vivo con estos nuevos terpolímeros, a ver cómo funcionan, viendo que las propiedades mecánicas son bastante buenas y la biocompatibilidad en términos de citocompatibilidad y diferenciación también son muy buenos valores. Son materiales que estamos intentando empezar a probar in vivo en conejos de Nueva Zelanda. En cuanto al resto, el futuro yo creo que viene por la funcionalización o de nanosistemas o materiales poliméricos mediante síntesis de sistemas de targeting directo. Es decir, no dejar de lado, pero sí dejar un poco aparte el uso de antibióticos para centrarnos en sistemas de targeting concretos que puedan focalizar la dirección hacia bacterias, hacia células cancerígenas, que sea todo más focalizado y más personalizado y dirigido hacia un tratamiento concreto. Porque al final el gran problema de los antibióticos es que las bacterias multiresistentes cada vez son más. Y es un problema que está ahí escondido, como os contaba ayer. Hay un montón de miles y miles y miles de muertes al año que no se dicen o no es algo que se cuente demasiado y es un problema que se está volviendo bastante serio y que va a ir a peor. De hecho, se pronostica que va a ser la pandemia del futuro, el problema de las bacterias multiresistentes, porque que además no hay vuelta de hoja. Si tienes la mala suerte de tener una infección por una bacteria multiresistente, olvídate. No te salva ni... Entonces yo creo que va por ahí. De hecho, estamos desarrollando ahora muchos sistemas nuevos, estamos cerca de terminar los ensayos de targeting, de nanosistemas, con funcionalizaciones naturales que sean capaces de dirigirse directamente a una parte concreta de la pared bacteriana y una vez enganchadas directamente puedan liberar el antibiótico o la carga correspondiente o sintetizar moléculas orgánicas antibacterianas per se sin necesidad de usar antibióticos, que también es algo que estoy probando, hacer una síntesis de ciertas moléculas que son antibacterianas per se, que funcionan muy bien y nos olvidamos de cargas de antibiótico o podemos compaginar, pero ya no es una carga tan fuerte de medicamentos, sino que se compagina la sinergia de una actividad de una molécula con otra. Muchas gracias. Y la otra tenía que ver con las propiedades mecánicas. ¿La evaluación de las propiedades mecánicas que hacen ustedes es a solo compresión, la subtracción, fluencia, viscoelasticidad? En este caso, como son hidrogeles, no podemos hacer con experimentos de flexión. Simplemente hacemos experimentos con un reómetro, hacemos con un tanto por ciento de strain variable, es decir, torsión, a una frecuencia concreta y luego variando en el rango de frecuencias a un tanto por ciento de strain fijo, siempre y cuando estemos en el rango de comportamiento viscoelástico. Esa era la otra consulta. Mencionaste que en compresión, ¿cierto?, que las propiedades aumentaban en contexto del módulo elástico, de la rigidez, ¿cierto? Aumentaba la rigidez. Aumenta. Pero han evaluado también el límite proporcional, el límite de fluencia, que también es importante en ese caso. Podemos hacer esto y gracias a esto tiene una historia detrás con un revisor que se empeñó que había que hacer propiedades mecánicas y nosotros no tenemos reómetro en el grupo. Entonces, bueno, me tuve que buscar un poco la vida, encontrar un grupo que lo tuviera, que me lo dejara utilizar, que me dejara medir rápidamente algunos materiales y poder comprobar efectivamente que las propiedades mecánicas eran mejores. Entonces, bueno, es un ensayo un poquito limitado por las circunstancias, pero se pueden hacer muchas más cosas. Yo, por ejemplo, haría ensayos de MTA que son más sencillos que hacer con lo diré, con el de estirar, que no me sale ahora, el tensiómetro, eso. Entonces pero es interesante modular las propiedades mecánicas, sí. Y con un reómetro pues se hace relativamente fácil y te da una idea del módulo elástico, módulo de pérdida, tangente de delta y sobre todo si tu material se comporta como un gel, como dices que se comporta, si los valores G' y G', módulo elástico, módulo de pérdida están lo suficientemente separados, podemos decir que se comporta como un hidrogel. Y si elegimos la zona de comportamiento constante, es decir, comportamiento viscoelástico, podemos hacer este tipo de análisis. Muchas gracias. Se me ocurrió una última, disculpa. Nada.
¿A qué está dirigido pensando en hueso tipo cortical, trabecular o hueso completo o fracturas Hombre, sobre tamaño crítico? ¿A qué estamos hablando? en este aquí? caso, yo creo que vamos orientado a tamaño pequeño, a defecto. Como a defecto, a osteoporosis defectuoso, podría ser quizás también. por ejemplo. De hecho, tenemos muchos trabajos, hay muchos avances en tratamiento de hueso osteoporótico con estos nanosistemas. Muchas gracias. Por allá hay una pregunta desde el sector de obstetricia, ¿cierto? Muchas gracias. Hola, muchas Muy buenas. gracias por la presentación y, o sea, todo muy bacán. Y quería preguntar cómo se ven los efectos como citotóxicos en las, creo que células mesenquimales, si el polímero no funciona, como que quedan restos del polímero, no se ve nada. O... No, directamente no crecerían células. Se morirían, vamos. Veríamos una muerte celular masiva y no mediríamos nada. De hecho, se vería en el microscopio, se vería. Siempre hacemos un vistazo en el microscopio para ver cómo están las células, si siguen vivas, no siguen vivas, han crecido, no han crecido. Y luego se hacen pues, con Alamar Blue, tinciones, mediciones de ultravioleta o fluorescencia para ver si hay viabilidad. Si hay muerte celular, se ve. No hace falta ni hacer los análisis, se ve rápidamente. Si es citotóxico. Claro. Y lo otro es que usted hablaba al final como respecto al grafeno, pero yo igual tenía entendido como que el grafeno era como, no sé si tóxico, igual me puede corregir, pero tenía entendido eso. Sí, pero siempre podemos modular esos materiales 2D con funcionalizaciones para eliminar esa toxicidad y poder tener materiales biocompatibles. Por lo menos sobre el papel la idea es esa. Estamos empezando, o sea, no hemos hecho nada todavía. Esto ha empezado hace un mes. Todavía tenemos el primer kickoff dentro de un mes y medio para empezar a rodar. Estamos contratando gente, o sea, que estamos arrancando todavía. Ya. Muchas gracias. Gracias a usted por la pregunta. Jesús, ya para ir cerrando las preguntas y, Muy bien. y aprovechando también tu visita acá, me gustaría hacerte una pregunta y aquí nuevamente, como te mencionaba, aprovechando que acá esto es multidisciplinar, acá hay también gente de la química, que también nos podría ser provechoso la siguiente pregunta. Si pudiéramos ir un poco más atrás, Sí. ¿Recuerdas cuando expusiste la gelatina metacrilada? Sí, dime. Que Creo que era como el centro de la presentación. Pues este trabajo lo he llevado entero yo desde el principio, me lo sé de Pero cabo a perdí rabo. el número de dentro del esquema, ese, acá mismo. Sí. Sí, si nos pudieras contar un poco el desafío de la fotopolimerización, Vale. acá aprovechándolo. Es este otro, Sí, entonces. pero me gusta mejor la que tenías. ¿Esta? Sí. Referente al desafío químico que ustedes tienen que sortear para acoplar los grupos amino de la proteína y aquí con este anhidro de ácido del monómero y formando finalmente este nuevo enlace covalente. A ver, a priori sobre el papel, cuando tú lees bibliografía, la síntesis está tirada. Una cosa es lo que escriben y otra cosa es cuando te pones tú a hacerlo, las cosas cambian. El gran reto es conseguir que esta funcionalización no se haga a lo bestia, es decir, intentar controlarla, porque si pone las condiciones de un exceso grande en anhídrido metaclírico en PBS, se funcionaliza, sí, pero muchísimo, y no hay manera de modularlo. Entonces, mirando bibliografía encontré que variando el disolvente, es decir, haciendo un buffer de carbonato a pH 10, disminuíamos muy mucho el exceso de anhídrido metaclírico que hay que añadir y somos capaces, en función del tiempo de reacción y de la cantidad de anhídrido metaclírico, de modular el grado de metacrilación que obtenemos final bastante eficientemente y de una manera bastante constante, con lo cual que nos va a permitir luego que si el grado de metacrilación es relativamente bajo, hemos conseguido siempre entre el 68% y un 96% estable. Si metacrilamos menos, el material está menos entrecruzado. ¿Qué ocurre? Que va a ganar en biocompatibilidad, se va a degradar un poquito más rápido y va a perder propiedades mecánicas. Si metacrilamos más, tenemos buenos valores de biocompatibilidad, mejoramos las propiedades mecánicas y mejoramos el rate de degradación enzimática, se hace mucho más lento. Entonces, podemos obtener un material final
un poco en función de las necesidades que necesitemos, que se degrade más rápido, que se degrade más despacio, que tenga mejores o peores propiedades mecánicas, que se hinche más o menos en función de la metacrilación y de los monómeros que utilizamos. Y aquí también la precaución, como mencionabas que bueno, lo relevante es que esto no sea citotóxico, entonces acá tú tienes un residual que es el monómero, el derivado. Ácido metacrilico. Sí, mencionaste cómo se hacía un monitoreo de la remoción de este monómero. ¿Cómo? Habías mencionado que ustedes hacían un monitoreo de cómo asegurarse que efectivamente habían removido todo el ácido. Es relativamente sencillo, simplemente membranas de diálisis, 14 kilodaltons, te aseguras durante 7-8 días en agua milicu, cambiando el agua a diario, te aseguras que todo el ácido metacrilico se ha ido y solo quedan los fragmentos de alto peso molecular por encima de ese peso molecular funcionalizados, entonces todo lo demás se elimina. Luego, aún así, todo esto hay que caracterizarlo. La manera de caracterizarlo es con resonancia magnética de protón, donde vamos a ver primero característicos si tenemos metaquilamidas, metaquilatos, que esperaremos ver, típico del libro, los protones a 1,9 ppm pertenecientes al metilo, a estos 3 protones del CH3, que siempre salen entre 1,85, 1,88, 1,9, depende del entorno químico que haya por ahí, pero no fallan, un singlete. Y luego que tenemos muy típicos, si vemos a 5,7 y 6,1, 2 singletes que integran un protón cada uno, esos son siempre los 2 protones del doble enlace metacrílico. En principio, por resonancia, lo vemos. No vemos ningún doble enlace un poco desplazado de ácido metacrílico. Y por otra parte, ¿cómo caracterizamos el grado de metacrilación? ¿Qué nos vamos a fijar? Vamos a ver a 7,4 ppm aproximadamente las señales correspondientes al aminoácido glicina, creo. Triptofano, puede ser. No, glicina... ahora me pilláis. Bueno, a una parte de la gelatina que no se va a modificar y eso lo integramos lo dejamos como referencia. ¿Y qué vamos a buscar? La integración de la señal de la lisina a 2,9 ppm de las aminas libres. Claro, y vamos a ver la relación. Destacar que acá la distribución de los grupos aminos los da las cadenas laterales de los aminoácidos. Eso es. Entonces, Jesús, no quiero extender mucho la charla de hoy. Desde ya, a nombre de la universidad, de la facultad, te doy las gracias. Así que recibe nuestro aplauso y agradeciendo tu charla y todo este largo camino que ha sido desde ayer y antes de ayer, con talleres y finalmente esta charla que necesitábamos contextualizar este mundo de los biopolímeros y llevarlo a las investigaciones actuales tuyas y por supuesto de tu grupo. Muchas gracias, Jesús. gracias a vosotros. También me gustaría que, bueno, con Jesús no habíamos... Esto surgió ayer, un poco improvisado, mejor dicho. Si quieren compartir el contacto con Jesús, vamos a estar compartiendo un café, acá específicamente en el Heisenberg, así que por si que se quieren acercar, por supuesto que están invitados. Así que muchas gracias. ¿Qué cosa? Oye, a vuestra disposición completamente. Así que no dudéis en decirme, vamos a tomar un cafetito, si alguien se quiere apuntar, pues bienvenido es. Y nada más. Muchísimas gracias.